las exclusiones, las procedencias de listas que se dieron también a nivel nacional. Asimismo, también estaremos abordando el tema de la reelección, de la figura de la reelección, que como ustedes sabrán, en el año 2015, pues se aprobó una ley que prohíbe la reelección inmediata en los gobiernos nacionales. Sin embargo, es un tema de gran importancia en la coyuntura nacional, puesto que se siguen presentando proyectos de ley en la Comisión de Constitución y Reglamento que pretenden modificar los artículos 191 y 194 de nuestra Constitución, que permiten así la reelección inmediata. Bien, este y muchos temas más estarán abordando el día de hoy nuestro director ejecutivo de INICAM y especialista en temas municipales, el doctor José Tello Alfaro, con quien tengo el gusto de poder presentarlo el día de hoy. Y bueno, antes de cederle la palabra, por favor, indicarles que al final de la sesión estaremos compartiendo el link de confirmación de asistencia del formulario, donde ustedes podrán completar con sus datos completos, ¿no? Sus nombres, sus apellidos, sus correos, sus números telefónicos, y esto es muy importante para que se les pueda enviar su constancia de participación. Y por último, en la sección de preguntas se estarán realizando en la caja de comentarios abajo, y quien desee pues hacer su pregunta de manera oral, por favor alzar la manito para que se le pueda habilitar su micrófono. Bien, habiendo dicho todo esto, adelante doctor, bienvenido, todo suyo. Muchas gracias, muy buenas noches Cristian, estimados amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues efectivamente estamos con unos temas que son, yo creo, de bastante actualidad, sobre todo habiendo transcurrido pues unas elecciones, un proceso que sin lugar a dudas nos ha dejado a nosotros bastante lecciones en cuanto a lo que se refiere a los procesos de nulidades que sobrevienen básicamente de lo que viene a ser este proceso pues en el cual el Jurado Nacional de Elecciones, como ente rector del sistema electoral y además quien administra justicia en nombre de la República en materia electoral y se encarga de garantizar la legalidad del proceso electoral, es pues quien ha determinado que algunas listas de candidatos o candidaturas en particular no terminen de llegar a buen puerto, es decir, no participen de las elecciones. Acá hay que señalar y ser bastante claros en el hecho mismo de que nosotros cuando estamos frente a un proceso electoral tenemos una etapa de calificación que constituye una etapa en la cual vamos a tener nosotros un filtro de parte de la autoridad electoral. Ese filtro se da justamente cuando se analizan los requisitos que debe cumplir una lista de candidatos y luego de eso entrar en lo que es la revisión de cada una de las candidaturas, si cumple con los requisitos y no están sujetas a algún impedimento. Hay que señalar que en estos casos en particular se dan pues lo que vienen a ser las improcedencias o en todo caso las emisiones de listas, luego tenemos el periodo de tachas, luego tenemos nosotros lo que viene a ser la etapa, o en paralelo, lo que viene a ser una etapa de exclusiones, que van aparejadas también de algunos actos de terminación anticipada de las candidaturas, o sea, que no terminen de cuajar, de participar en las elecciones cuando median, por ejemplo, renuncias o median, en todo caso, retiro de candidatos o de lista de candidatos. En este punto, nosotros debemos analizar, pues, más o menos cómo se da la dinámica del proceso electoral y entender, por ejemplo, con esta breve introducción sobre los procesos electorales y su etapa, cada una de las etapas de tratamiento de lo que vienen a ser las, digamos, las tachas, exclusiones y demás improcedencias de candidaturas, debemos entender más o menos de dónde provienen algunos vicios de nulidad que hemos advertido en este proceso, que se ha caracterizado, sin lugar a dudas, por ser un proceso extremadamente judicializado. Más de 15 incluso medidas cautelares han llegado, digamos, a nivel nacional a tener receptividad por parte de los jurados electorales especiales, y eso se debe a que este ha sido un proceso extremadamente judicializado. Por favor, Cristian, si me puedes dar una mano con las diapos, por favor. ¿Sí? Listo, ahora mismo voy a compartir las diapositivas. A ver, excelente. Muy bien, vamos entrando con las diapositivas. Vamos a ver cómo va esto. Acá hay una data interesante que conviene compartir, ¿no? Porque vamos a analizar diferentes ejes tras esta introducción que estamos haciendo. Hola Martín, muy buenas noches.
Acá estoy viendo que se están conectando algunas personas. Vamos a ver, Lely Ramírez, Lely Terán, perdón. Tenemos a Lucy Rebolledo, Norma Angélica Franco, José Neira, Ana María Estrada, muy bien, Eduardo Ibarra, entre otros amigos que nos están acompañando esta noche. Qué gusto, de verdad. Ya ahí se está abriendo un momentito. Ya. Muy bien. Conviene ahí ver algunos números como para entender más o menos estos procesos, porque ya hemos hablado de lo que viene a ser la justicia electoral a grandes rasgos, el tratamiento de determinadas candidaturas y también el tratamiento de lo que viene a ser lista de candidatos, pero ahora vamos a pasar nosotros a lo que ya es el proceso, o mejor dicho, la nulidad tal cual, ¿no? Las nulidades en el proceso electoral que están reguladas por ley. Muy bien, nosotros, si me permite, por favor. Correcto. Cristian, dame soporte, por favor, con las diapositivas. Muy bien, podemos, por favor, ampliar y... Ahí está, correcto. Vamos a pasar ahora a la primera diapositiva. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? La lista de candidatos. A nivel nacional, el total de listas fueron 11.748 listas. De esas 11.748 listas, 267 fueron regionales, 1.559 fueron provinciales y 9.922 fueron distritales. Y acá hay que tener en cuenta algo que es importante, la enorme cantidad de jurisdicciones que tenemos. Si nosotros vemos, por ejemplo, el mapa subnacional, tenemos 25 regiones, considerando los 24 departamentos y la provincia constitucional de Callao. De esos 24 departamentos separamos a Lima Metropolitana y tenemos Lima Provincias. Pero ese es, digamos, el ratio que tenemos nosotros de jurisdicciones electorales para estas elecciones. Cada una escoja su gobierno regional. Tenemos las listas provinciales, tenemos actualmente 196 provincias y vamos, por ejemplo, hacia lo que son las listas municipales, sobre los 1.694 distritos que tenemos a nivel nacional. Dicho esto, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a poder nosotros advertir los expedientes de nulidades. Esto es básicamente sobre nulidades que se dan en actas, ¿correcto? Nulidades de actas. Y acá vamos a ver nosotros que en general, ¿no? Estas nulidades de actas o de centro de votación, tenemos 211 nulidades generadas y resueltas 182. Hay que tener en cuenta que estas nulidades de mesa o de distrito electoral son nulidades pues que devienen expresamente del mandato de la ley, porque la ley es clara, los artículos 363, 364 y 365 de la Ley Orgánica de Elecciones de manera general y supletoria, es decir, de aplicación para cualquier norma electoral en caso de un vacío de la misma, son de aplicación en este tipo de casos. También lo son, o es de aplicación, las causales o las causales establecidas en el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales, y también las previstas, evidentemente, por este marco normativo dentro de lo que viene a ser el proceso de nulidad visto desde una dimensión meramente legalista, que sí conviene tener en el radar. El principio de legalidad, y acá hay que ser claros en algo, es algo contundente en lo que se refiere a temas de nulidades de elecciones. ¿Por qué? Porque toda nulidad constituye una restricción, y hay que ser enfáticos, restricción de un derecho a participación política. La nulidad sobreviene en que no hay elección. Al no haber elección, simplemente deviene esto en la imposibilidad de que, si se trata de una nulidad de mesa, el universo de 150 a 300 electores que formaron parte de esta mesa queden sin expresar su votación. Y si se trata de la nulidad de un distrito, es como que, por ejemplo, estamos volviendo a foja cero y iniciando un nuevo proceso de elecciones, que obviamente solamente en el caso de las elecciones municipales se prevé una elección complementaria, porque hay que ser claros que la elección regional no lo prevé. En ese sentido, y es sabido, la primera semana del mes de julio del próximo año 2023, de acuerdo a la propia ley de elecciones municipales, tendremos elecciones complementarias en algunas jurisdicciones. Lo que más priman son las nulidades de actas, ¿no?
Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver, por ejemplo, algunos aspectos que están vinculados con el tema de las improcedencias. Acá hay data interesante. Se señala que, por ejemplo, de un total de 267 listas regionales, solo el 12.73% fueron declarados improcedentes. El distrito electoral que tuvo mayor cantidad, en este caso de listas improcedentes, fue el distrito Cayali. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver acá, por ejemplo, el tema de Lima. También la data es bastante interesante, porque vamos a encontrar nosotros un total de 89 improcedencias de listas, que es un número bastante significativo considerando los más de 40 distritos que tiene Lima Metropolitana. Vamos a ver que, por ejemplo, Cieneguilla, La Victoria, Pachacámac y Surquillo son los que más casos de improcedencia de lista han tenido. Y todas estas improcedencias, de alguna u otra manera, han terminado en lo que viene a ser, pues, procesos de acciones de amparo y medidas cautelares, que ya vamos a hablar a continuación sobre el impacto que han tenido en este proceso electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, de los expedientes de actas observadas se generaron un total de 5.559 y fueron resueltas 5.043. En la actualidad existe un 90.72% de actas resueltas por los jurados electorales especiales. Esta data es sumamente importante tenerla en cuenta porque este proceso se lleva a cabo y, como sabemos nosotros perfectamente, una vez que se da la elección, tenemos las actas que pasan a lo que viene a ser el conteo, la contabilización y las actas procesadas. Las actas procesadas pueden llegar a un universo 100%, pero luego se separa en un universo de actas observadas y actas contabilizadas. Cuando este último número, que está vinculada a las actas contabilizadas, llega al 100%, es decir, ya no hay ninguna acta observada, entonces ya podemos decir que tenemos una hora cero y tenemos ya expedita la proclamación de las autoridades que han sido electas en esa jurisdicción determinada. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, las tachas. Vamos a ver tachas de lista y tachas de candidatos. 108 a nivel nacional cuando se trata de listas y 563 cuando se trata de candidaturas en particular. Normalmente las tachas andan sobre cabezas de lista. Siguiente diapositiva, por favor. Exclusiones. Exclusiones de lista, 2 casos, y exclusiones de candidato, 8.155. Siguiente diapositiva, por favor. Retrocedamos a la anterior para poder explicar acá algo que me parece importante. Sí, ahí dejemos. No. Retrocedamos, por favor, Cristian, si fuese tan amable. Muy bien, retrocedamos un poco. Ahí está, perfecto, dejémoslo ahí, por favor. Te agradezco muchísimo y gracias por tu apoyo esta noche, de verdad, con esto de las diapositivas. ¿Qué quería comentar acá? La nulidad. La nulidad en los diferentes casos, como yo lo he manifestado, se da básicamente por lo que expresa puntualmente y de manera literal la Ley Orgánica de Elecciones, pero además también las leyes electorales. En el caso, por ejemplo, de la Ley Electoral Municipal, que es la Ley de Elecciones Municipales, vamos a encontrar nosotros que esta dichosa Ley 26864 es una norma que, por ejemplo, hable de lo que son supuestos de grave irregularidad. Y en el caso particular de Lima hemos tenido Lince, hemos tenido Puente Piedra y hemos tenido Santa María. Se vio también el tema de Chaclacayo, había también el tema de la nulidad, pero en realidad estamos viendo un criterio que parece acertado de conservación de las elecciones, porque las graves irregularidades decantarían de la ejecución de medidas cautelares que, valga la contradicción, resultan inejecutables en la práctica. Y eso se debe a los tiempos que maneja la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, para poder ejecutar una elección y, sobre todo, poder atender la logística de esta elección a nivel nacional, no teniendo a determinadas jurisdicciones, específicamente distritos limeños o del interior del país, con, digamos, un tratamiento diferenciado. Sabemos perfectamente que este proceso de elaboración del material electoral es un proceso a escala, simultáneo a nivel nacional. Entonces, acá hay cosas importantes que tener en cuenta y dejo este punto como para una reflexión y hacia apuntar a una próxima reforma política. Y es el hecho mismo
de que nosotros debemos entender que la justicia electoral va aparejada con la justicia constitucional. O sea, una persona tiene todo el derecho de ir en acción de amparo cuando se trata, pues, de una resolución de jurado que considere, pues, que está afectando un derecho fundamental como el de participación política. El asunto es hasta cuándo se puede acceder a esto. O sea, nosotros hemos tenido jurados electorales especiales que en esta elección en particular se han alineado muy bien en las líneas de tiempo. Se señalaba, por ejemplo, expresamente hasta cuándo los jurados electorales especiales, por ejemplo, podían resolver temas de exclusiones, hasta cuándo se podía resolver temas de exclusiones, pero ya a nivel de Jurado Nacional de Elecciones. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, y me acuerdo claramente la fecha, los hitos, era hasta el 18 de agosto que todo lo que era exclusiones y tachas se podía ver en primera instancia, jurados electorales especiales a nivel nacional, y en segunda instancia, y de manera definitiva, hasta el 2 de septiembre. Pero, producto de este tipo de procesos, donde se ha ordenado, digamos, el proceso electoral, la dinámica procesal electoral, jurisdiccional electoral, hemos tenido nosotros que ha habido reacciones legítimas de ir hacia la instancia judicial. El asunto está, desde que se admite la demanda y eventualmente se concede una medida cautelar, ¿hasta qué momento se puede efectivizar la medida cautelar? Tiene que haber un plazo específico para poder acatar este tipo de medidas que vienen del Poder Judicial sin que esto distorsione o genere complicaciones en un proceso electoral como las que se han dado recientemente en los casos antes aludidos del INSE, de Puente Piedra, de Santa María y otros más. Entonces, sí hay que ser claros. Han habido jurados electorales especiales que sí han acatado las medidas cautelares y estas efectivamente se han logrado ejecutar por los plazos que se podían ir aparejados con los plazos que manejaba la OMPE para todo el despliegue logístico. Sin embargo, en otros casos no. Y es ahí donde justamente tiene que haber una limitación para poder realmente ejecutar este tipo de medidas cautelares, que dentro de un Estado de Derecho, repito, son legítimas, pueden ser atendidas sin ningún problema, en la medida en que no distorsionen el proceso electoral. El proceso electoral es inmaculado en cuanto a su cronograma. Así lo determinó Lizana Puelles en el año 2005. Cuando hago referencia a Lizana Puelles, habló de una sentencia que constituye uno de los 64 precedentes vinculantes de observancia obligatoria en el sistema electoral peruano y en el sistema no solamente electoral, sino en el sistema jurídico peruano. Es muy amplio, son 64 precedentes vinculantes, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Constitucional, que tienen que ser atendidos por cualquier operador de justicia. Justicia militar, justicia ordinaria, poder judicial, justicia electoral, todos tienen que alinearse a este tipo de disposiciones. Y Lizana pues establece lo inmaculado que resulta ser un cronograma electoral, porque el propio Tribunal Constitucional se inhibe de manera permanente de poder afectar un cronograma electoral. Sí se puede resarcir a una persona afectada en sus derechos fundamentales, derecho a participación política, más no alterar lo que es el curso de una constitución, de una elección. Seamos claros que la propia Constitución, esto de interferir en las elecciones, lo lleva incluso hasta un tema de ahora, tan sordida, tan a veces toca este tema de la vacancia presidencial, ¿no? O sea, un presidente puede ser tranquilamente vacado si interfiere durante una elección. En ese caso, creo que también en lo que se refiere a la judicatura, específicamente a lo que es el accionar del Poder Judicial dentro de un Estado de Derecho, debería haber un límite legal para poder, o sea, realizar este tipo de intervenciones, repito, legítimas dentro de lo que constituye el derecho a acción que le asista a cualquier persona. ¿Listo? Entonces, por ese lado, es una opinión que yo creo que nos tiene que llevar hacia ver más adelante temas como las nulidades de los procesos electorales en cuanto a su mejor reglamentación para poder justamente hacer un buen enganche, en este caso con la realidad, porque la realidad no puede superar la legalidad. Eso me parece que es sumamente importante. Y creo que el rol de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso y que nos representan a nosotros es tratar de edulcorar la legalidad con lo que viene a ser una buena dosis de realidad. Me parece que en lo que vendría a ser una reforma política futura, debería sin lugar a dudas intervenir de manera contundente, tanto el jurado como la OMP, incluso RENIEC, en lo que les corresponde de acuerdo a sus competencias, porque ellos son los actores que están directamente involucrados en el proceso, que están, si se quiere hablar en términos ahora que estamos con Qatar encima, con el Mundial, si se quiere hablar en términos futbolísticos, están en la cancha y se la juegan todos los días. Entonces es un momento importante ver que esas cosas funcionen. Siguiente diapositiva, por favor.
Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que viene a ser el tema de la reelección. Recientemente se ha visto un proyecto de ley, ¿no? Que, bueno, en realidad no uno, hay varios proyectos de ley que están vinculados con el tema de la reelección inmediata de autoridades, ¿no? En el caso de las instancias subnacionales. Acá hay que ser bastante claros en que este proceso de reelección es un proceso que a todas luces, a mi entender, resume lo que vendría a ser una necesidad, en cierta forma, del elector de poder tener libre, o sea, libre ejercicio de su derecho de, en este caso, de elección. María José del audio. A ver, un segundito, por favor. Listo, ya está habilitado. Muy bien, muchas gracias. Lo que les quería comentar en este caso es ese derecho que tiene el elector de poder reelegir a sus autoridades. A mí me parece que ha sido literalmente conculcado. Y lo voy a expresar partiendo por una cifra inicial. Si me permites, Cristian, podríamos ir hacia el final de la exposición, si fueses tan amable. Claro, ahora lo pongo. Sí, avancemos por favor un poquito para poder acá nuestros... Muy bien, quedémonos acá, un poco más atrás, por favor, hacia estas cifras. Muy bien, ya, a ver. El 2010 y el 2014, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos lo que fue el impacto de la reelección inmediata. Todavía estaba vigente, se podía reelegir una autoridad. El 2010, por ejemplo, la reelección provincial fue de 17.5%. O sea, de los más de 195 provincias que habían en aquel entonces, si mal no me falla la memoria, 194, 195, porque se crearon dos, sí, claro, dos se crearon después, ahora son 196, nosotros vamos a encontrar que el 17.5%, es decir, 77 alcaldes provinciales fueron reelegidos. Y el 2014, no, nosotros vamos a tener 12.8% de reelección. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver acá? A ver, podemos ver tranquilamente que existe un retroceso en cuanto a la reelección, o sea, el elector se comporta de otra manera. Esta ley, la 30.305, que justamente está mencionada acá, es una norma que precisa que los candidatos, o perdón, los gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, entiéndase provinciales y distritales, no pueden ser reelegidos. Este impedimento de reelección incluso, señores, y es bueno que lo sepan todos, alcanza a los candidatos a alcaldes en municipalidades de centros poblados. Y este es un dato muy interesante. Justamente conversando con otros especialistas en la materia, ya esto es algo importante porque en la propia ley de elecciones de centros poblados modificada recientemente, recuerden que tenemos elecciones ahora en el mes de noviembre, se había advertido justamente que uno de los impedimentos era el de reelección inmediata. Así que todos ellos, digamos, están comprendidos en este grupo. Siguiente diapositiva, por favor. Justamente en ese sentido, acá vamos a ver la reelección distrital. Por ejemplo, 19.6%. El 2010, perdón, y 17.9%, 2014. Pregunta por sentido común. Si íbamos en decrecimiento en el porcentaje de autoridades municipales, provinciales y distritales, para ser más exacto, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, en decrecimiento, ¿por qué vamos hacia la no reelección inmediata? Si vamos un poco más arriba, Cristian, por favor, 2 diapositivas más arriba.
Acá vamos a ver. Ya, la siguiente, por favor, más abajo, la siguiente diapo. No, la que tiene las cifras regionales, por favor, Cristian. Estos son los proyectos. Ya se fue ahí la... Vamos, Cristian. Tenme paciencia, Cristian. Sí se puede. Ya, vamos, acá. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, este mapeo que tenemos en lo que es la reelección, y acá está clarísima las cifras, hasta de gobernadores regionales, 16%, de un 44% que postularon en la reelección. O sea, ¿qué les puedo decir más o menos con las cifras que vamos viendo en instancias subnacionales? Que Perú no es reeleccionista. Entonces, ¿para qué establecer impedimento de reelección inmediata? Esta cifra, por si acaso no la estamos tocando ahorita, también se repite a nivel congresal. Claro, los congresistas tienen quizás un poco más de rechazo con este tema de la reelección, pero en realidad es un tema meramente temperamento de los políticos de momento que han hecho este tipo de reformas constitucionales, como esta ley, pues, 30.305, que en su momento, el 2015, era una norma dada con, evidentemente, un nombre y apellido de determinados candidatos que tenían una reelección permanente y eran mediáticos y conocidos. Los nombres están, imagino, en la cabeza de varios de ustedes. Pero, en rigor, lo que tenemos nosotros es un asunto de mera voluntad política de sacar adelante este tema de la no reelección, o sea, del impedimento de reelección inmediata. Como también puede ser voluntad política retornar a la reelección inmediata, aunque sea por un solo periodo. Miren, nosotros, la verdad de las cosas, creo que debemos, y lo he manifestado hace un rato, legislar en función de lo que es la realidad. O sea, debemos estar muy atentos a lo que es la realidad y lo que ésta nos impone propiamente como una necesidad, ¿sí? Y me parece que en este extremo, nosotros cuando sacamos, o cuando el Congreso, que nos representa, por eso digo nosotros sacamos, porque finalmente estamos representados por los padres de la patria, el Congreso de la República, por ese Congreso de la época del final del gobierno de Ollanta Humala, nosotros tuvimos que la representación optó por este impedimento de reelección inmediata. Y en realidad lo hizo de espaldas a estas cifras. Está clarísimo, lo ha hecho de espaldas a estas cifras. No había un criterio técnico. Y sí fue una norma con nombre y apellido de determinados alcaldes por ahí que eran reelectos de manera permanente. Y obviamente generó un impacto tremendo hacia el 2018. ¿Por qué? Porque en ese momento desde el AMPE y desde diferentes espacios se buscaba tener una claridad sobre si aplicaba o no el impedimento de reforma, o sea, el impedimento de reelección inmediata de los alcaldes. Pero luego de eso, nosotros vamos a encontrarnos, ¿no?, con el hecho mismo de que este tipo de impedimentos sirven de aplicación por la teoría de los hechos cumplidos. Algunos alcaldes y entendidos también, abogados, colegas, hablaban pues de que habían derechos adquiridos y que esta norma no comprendía a los electos del 2014, sino que iba a ser para los electos del 2018. Error. La Constitución 93 es, en toda su estructura, regía bajo la teoría de los hechos cumplidos. Y los hechos cumplidos manda que desde el momento en que se emite la norma, desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, la ley, en este caso, tiene un alcance para todos, en la situación que se vive a partir de ese momento. En consecuencia, terminó el debate y en 2018 se aplicó el impedimento de reelección inmediata, siendo la resolución del caso Purús, que siempre me gusta citarla, y lo voy a decir de memoria, esta famosa resolución, pueden tomar nota, 444-2018 JNI. Repito, 444, perdón, preciso, hago la precisión, señores, por favor, un lapsus. 442-2018 JNI. Repito, 442-2018 JNI. Ahí se preveyeron todos los supuestos de impedimento de reelección inmediata. Es más, por ejemplo, ahí se preveía que aquellas autoridades que habían sido revocadas o que habían sido vacadas están impedidas de postular en la siguiente elección, porque se tomaba en cuenta que la elección anterior no había salido electos. Entonces, Purús es bastante gráfico, a pesar que solamente toca este caso de esta jurisdicción en Ucayali, sirve como un referente nacional
de lo que viene a ser el tratamiento del impedimento de reelección en autoridades subnacionales. Esto es importante tener en cuenta y en realidad, en serio que, y estoy viendo acá la pregunta ya que viene de María Pagador, lo vamos a ver en un rato, María, por favor, ¿ya? Porque es un tema interesante esto. Sí, por favor, hagan todas las preguntas porque a eso me aboco, ya estoy terminando la exposición. Yo quiero que por favor ahora ustedes sean los protagonistas y tomen toda la iniciativa para llevar adelante esta dinámica. Cristian, por favor, apelando nuevamente a tu amabilidad, retrocedamos un poquito para ver acá un tema que sí me gustaría enfatizar y con esto ya como que darle una conclusión también a la presentación para poder pasar al tema de las preguntas, que yo creo que es algo que nos va a enriquecer a todos. Muy bien, bueno, acá tenemos un mapeo de lo que son las autoridades subnacionales reelectas. Vemos que la reelección va en caída libre desde el año 2006, pasando por el 2010 hacia el 2014. En realidad va en caída libre. Siguiente, por favor, anterior, Cristian, si fueses tan amable, la anterior. Vamos al tema de las cifras, Cristian. La ejecución, correcto. Eso es lo que quería yo señalar. ¿Cuál es un impacto directo del impedimento de reelección inmediata? El impacto es la caída el primer año de ejecución presupuestal. Y vamos a cifras, porque esto no es un dicho josetillo, ni tampoco de el INICAM que amablemente nos está dando acá este espacio. Es algo concreto que está medido ahí, en el cuadro que tienen ahí a la vista. La ejecución del 2015, por ejemplo, en regiones como Ancash, llega todavía cuando había reelección, llega a un punto mínimo de 81.3%, siendo Arequipa, Madre de Dios y Tumbes las regiones que le seguían también con un 85%, 86% de reducción en la ejecución, o sea, de menor ejecución. Acá todavía había reelección. Siguiente diapositiva, por favor. Para el año 2019, la ejecución disminuye. La ejecución disminuye. Vemos, por ejemplo, la menor ejecución empeora 68.7%. Ojo, hablamos de 80, 85. Acá bajamos a 80, 75 y 68%. Del año 2015, primer año post-elección 2014, cuando había reelección, y primer año 2019, post-elección del 2018, cuando ya no había reelección. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver en los distritos limeños también algo parecido. Para el año 2015, por ejemplo, la menor recaudación, la menor ejecución se daba en un distrito como el Agustino con 62.1%. Teníamos Santa Anita con 63.9%, San Luis con 67.9% y Chaclacayo con un 69.8%. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos hablando del periodo o del año 2015 al año siguiente de la elección del 2014. Para el año 2019 al año siguiente de la elección del 2018, tenemos nosotros un 49.3% de ejecución del gasto en el Agustino, y vamos a pasar nosotros a San Bartolo con un 54.2%, San Luis con un 57.2% y Arrima con un 58.3%. ¿Qué nos deja esta elección aprendida? Que simplemente primer año menos ejecución porque hay menos expertise de quien toma las decisiones en lo que se refiere a la gestión municipal, en este caso el alcalde. El hecho concreto es quizás apostar por una fórmula intermedia de reelección que no sea permanente, sino que tenga un determinado límite. Vamos hacia la parte final, por favor, Cristian, para pasar hacia las preguntas. Vamos hacia los proyectos de ley. Miren, estos proyectos de ley se dictaron en el quinquenio justamente en que salió la ley 30.305, el año 2015, ¿no? Esta reforma constitucional va hacia el término del gobierno de Ollantumala. Con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se retoma y hacia el 2016 tenemos todos estos proyectos de ley que podemos visualizar acá, el 321, 324, 331, 1376, 1446, 1468. Siguiente, por favor. Que son proyectos de ley que están vinculados a lo que viene a ser la reelección, pero en el periodo de Pedro Pablo Kuczynski, el quinquenio de Pedro Pablo Kuczynski. Actualmente tenemos estos proyectos de ley que no están en archivos, sino están ahí, y justamente son materia de tratamiento de la Comisión de Constitución y Reglamento actualmente. Y estos proyectos de ley impulsados tienen diferentes fórmulas, siendo sin lugar a dudas
la más razonable, aquel que permite hasta una reelección inmediata. Porque sin lugar a dudas creo de que eso permite dos cosas. En primer lugar, dar la potestad al pueblo de elegir. Yo lo he explicado con cifras al inicio. La no reelección es algo que no tiene sustento técnico, porque el peruano no era reeleccionista. Todo lo contrario, la reelección iba en decrecimiento, con lo cual encontramos lo más difícil que uno puede pedir a un elector, el criterio y la decisión pensada, razonada de reelegir o no reelegir. Si estábamos aprendiendo a votar bien, ¿por qué esta norma? Corsé. O sea, esa norma que no te permite decidir. ¿Por qué retrocedemos legalmente cuando la realidad se impone y determina que el elector peruano estaba en buen camino, en un sentido crítico? Reeligiendo a quien consideraba reelegir, pero sin lugar a dudas castigando con la no reelección a quienes se presentaban y no habían dado la talla. Creo que fue un contracorriente. La reelección por una sola vez corregiría esta situación. Yo creo, reivindicaría al elector peruano, pero además también nos permitiría que las que son buenas autoridades, está bien, puedan ejercer un periodo más, pero tampoco no perennizarse, pues. Porque eso de tener 3, 4, 5 reelecciones consecutivas no es bueno tampoco. Lo que ya parece entornillado en el poder nunca va a terminar bien. Y una persona que se reelige tantas veces, por más que tenga el voto de sus vecinos, creo que ya puede caer en excesos, porque la demasía en el poder también genera un deterioro digamos, del buen gobierno a la larga. Recordemos algo, la democracia se sustenta en la alternancia del poder. En consecuencia, contracorriente a la alternancia tampoco es algo que va mal. La reelección es permitida en muchos países por una sola vez, y es algo legítimo y bien llevado, pero el exceso también hace daño. En ese sentido, por ejemplo, esta fórmula podría ser algo interesante. A mí me parece, y la siguiente diapositiva creo que ya terminamos, ¿no, Cristian? Así es. Ya, Ya. con la siguiente vamos a terminar. Sí, coloquemos la siguiente diapositiva, tómala para que tengan... Ahí está. Perfecto. A mí me parece que vamos a ver nosotros acá la posibilidad, si esto llega a ser tratado adecuadamente en el Congreso, de mejorar nuestro nivel de representación política subnacional. Me parece también que hay una reforma que está pendiente y ya no es materia de lo que estamos tratando esta noche, y es el hecho mismo de la posibilidad de ampliar el periodo de 4 a 5 años de lo que viene a ser el mandato de las autoridades subnacionales. Es sumamente importante aparejarlo con la de gobierno nacional, porque eso sería algo bastante bueno en la medida en que podríamos nosotros tener, ¿no?, una homologación de los periodos de mandato. Y eso es algo bueno, positivo, saludable y deseable. Pero además de eso, también debemos tener en cuenta algo. Podría constituir una alternativa si es que el tema de la reelección inmediata por una sola vez no prospera. Y podría quizás ayudarnos a que los alcaldes que se eligen por primera vez tengan un año digamos, de acondicionamiento en el cargo, con la posibilidad de gobernar 4 años sin mayor problema. Entonces, eso es importante tener en consideración. Lo dejo ahí. Ambas cosas para mí deberían ir, sinceramente. El hecho de colocar un periodo homologado de 5 años para el mandato de una autoridad, ya es algo por demás positivo. Pero el hecho de permitirle la reelección en una sola oportunidad es también algo muy bueno. Y en rigor, incluso, yo podría llevar esto también al plano de las autoridades congresales. Yo sí considero que en el Congreso debería haber una reelección. Y es una opinión ya muy personal también, que escapa a lo que estamos tratando el día de hoy. Me parece que debemos respetar las tendencias de gobierno, o mejor dicho, las tendencias que hay en el elector respecto de los tratamientos que se tienen que dar en los procesos electorales. Listo. Entonces, por favor, quedo, Cristian, ya para cualquier Listo. comentario, pregunta. Sí, por favor, que puedes saber.
Listo, muchas gracias, doctor Tello. Muy bien, a continuación vamos a pasar a la sección de preguntas. Por favor, alguna pregunta que tengan, dejarlo en la caja de comentarios del chat de Zoom. Y quien quiera, pues, hacer su pregunta de manera oral, alzar la manito, ¿no? Para habilitar el micrófono. En este caso, la señorita María Pagador pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido el fundamento sustentatorio de peso para la reelección de alcaldes, ¿no? La verdad que ha sido un criterio político. Y básicamente el hecho de que se manejó una narrativa del impedir que se usen los recursos públicos para elegirse. En realidad es algo que es sancionable, pero me parece que eso es algo que se podría fiscalizar. Y hay diferentes entes fiscalizadores. El propio Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza si es que se utilizan recursos públicos. La Contraloría General de la República es el que naturalmente, o sea, el organismo constitucionalmente autónomo que naturalmente se encarga de ver esto. También, por si acaso, el Ministerio Público, que es titular de la acción penal. O sea, hay muchos atrás de un mal uso de recursos públicos, digamos, en lo que es la reelección. Y obviamente el fenómeno de la incumbencia, que discúlpenme el tecnicismo, es esa posición de ventaja que tiene quien ejerce un cargo y es candidato respecto a otros candidatos. La incumbencia es algo que está tratado en la ciencia política, pero también en el derecho electoral. Entonces, por ese punto sí me parece que han habido mecanismos de poder enfrentar esto, más allá de colocar un candado, que sí soy crítico, abierto, constituye un tema de voluntad política contracorriente a lo que es el temperamento del elector histórico si vemos las elecciones de 2006, 2010 y 2014. Bien. La siguiente pregunta es del señor Franklin Ramiro Brione. Él comenta, a partir de la no reelección, yo he visto casos en Lima que muchas veces el alcalde pasaba teniente alcalde y el hijo postulaba. En el caso del Perú, el no ser un buen gestor es problema de personas. El primer año siempre aprenden los que no tienen experiencia. ¿Cuál es su parecer? Saludos. Muy bien, acá hay que tener bastante cuidado porque la incumbencia cambió de caras. ¿Ah? O sea, antes, por ejemplo, teníamos a un candidato, a un alcalde candidato, ¿correcto? Alcalde candidato, provincial o distrital. Con el impedimento de reelección, hemos tenido a candidatos, o sea, a alcaldes, candidatos a regidores. Hemos tenido a hijos candidatos, esposas candidatos, gerentes municipales candidatos. Hemos tenido además la figura de el trasladarse de una jurisdicción a otra. Un candidato que estaba en una jurisdicción, digamos, y voy a decir el caso, vi El Salvador y me fui para Villa María del Triunfo. ¿Me entienden? O sea, saltando de una jurisdicción a otra. O un caso provincial. Soy alcalde de un distrito y me paso a una provincia. Ocurrió con el alcalde de Magdalena, Francis Allison, que se pasó para Cañete, postuló para Cañete. Y el caso que aludió anteriormente fue de quien era alcalde de Villa El Salvador, señor Íñigo, que pasa a candidatear a Villa María el Triunfo, termina siendo tachado, pero realmente termina ganando también la elección. En consecuencia, su primer regidor ejerció el cargo y lo viene ejerciendo. Son casos interesantes, pero estamos viendo nosotros cómo también la norma, de alguna u otra manera, no puede cubrir todo este tipo de supuestos. Y acá hay que ser bastante claro, la norma también es perfectible, porque es un impedimento de reelección que genera salidas que muchas personas pueden considerarlas mal, como que a otros tampoco no es que les afecte mucho. Es interesante ver un poco el comportamiento del elector, pero el elector también ha normalizado muchas cosas, y entre ellos el ver estas cosas como ciertas, digamos, habilidades, ciertas, digamos, para ser más claro, sacadas de vuelta a la norma, pero dentro de lo que pues es parte de la habilidad que puede tener un político. Claro, otros pueden ser muy críticos, cuestionarlas y en serio también molestarse, digamos, con este tipo de accionar de los políticos que finalmente demuestran, pues, de que más les interesa el cargo que realmente, pues, el servicio a la comunidad. Hay diferentes percepciones en torno a eso. Nosotros, de una perspectiva técnica, porque no vamos a entrar en el aspecto subjetivo, sí podemos ver claramente que estos son comportamientos dignos de estudios politológicos y legales.
y que nos tienen que dar a nosotros un entendimiento del comportamiento de los candidatos, del comportamiento de los electores, pero también nos tiene que dar, y hay que ser claros, luces de cómo hacer reformas legales adecuadas que permitan manejar este tipo de situaciones de una manera mejor, de tal manera que la gente no caiga en descrédito de lo que viene a ser el sistema democrático. Bien. La siguiente pregunta también es de María Pagador, que pregunta, ¿qué sucede cuando el candidato ejerce doble residencia, como el caso del TUVE? Bueno, en ese caso entendamos de que hay domicilio múltiple. La norma electoral municipal prevé el domicilio múltiple. Y es más, en la reforma política que se hace el año 2017, también se prevén otro tipo de cumplimiento de requisitos para poder postular, como por ejemplo el hecho de haber nacido en la jurisdicción, que permite que una persona, aunque no resida en la misma, finalmente pueda postularse. Con lo cual, definitivamente, pues abrimos mucho el espectro de postulación y, bueno, nos puede llevar pues a una situación bastante particular. Por ejemplo, quien habla radica en Miraflores, es donde yo vivo, en Lima. Sin embargo, nací en el hospital de policía, como muchos miles de peruanos, y eso queda en Jesús María. Técnicamente, mi partida es de Jesús María, podría postularme a alcalde de Jesús María, aunque no resida en Jesús María, pues reside en Miraflores. Entonces, este tipo de normas como la DAS en 2017, que dicho sea de paso, daría para desarrollar muy bien, porque ese tipo de normatividad nos llevaría pues a hacer un análisis mucho más amplio, y definitivamente este espacio no podemos, o sea, dedicarlo a eso, pero las reformas del año 2017 tocaron, entre otras, este impedimento eh, o mejor dicho, este impedimento de elección de aquellos que eran sentenciados por determinados delitos de manera permanente, como el terrorismo, apología al terrorismo, narcotráfico, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionarios, que es una muerte civil permanente, una muerte política, podríamos decir, permanente, pero también trajeron pues cosas como la desaparición de las organizaciones políticas locales. Recordemos, por ejemplo, esas organizaciones políticas locales, provinciales y distritales que nos permitían elegir a determinados candidatos a través de números que eran sorteados. También, por ejemplo, entró la famosa intangibilidad normativa, que impide que un año antes de la elección ya no se puedan cambiar las normas electorales. Es una norma regla importantísima que se ha aplicado solamente hasta el día de hoy en las elecciones congresales extraordinarias, porque las elecciones en pandemia del 2021 y del 2022 se ha dejado sin efecto, al igual que en el año 2018, cuando esta norma se da en el año 2017, se ha dejado sin efecto pues para la elección, para esas elecciones, ¿no? La del 2018, la del 2021 y la del 2022. Pero también tenemos esto que resulta interesante, como el permitir que determinadas personas postulen eh, siempre y cuando hayan nacido en la jurisdicción. La norma que ha aludido, así como permite, tiene aparejada otra norma que ya he mencionado, que es la 30707, que también cuando se dio generó mucho cuestionamiento porque decían que era norma para impedir determinadas postulaciones en particular. Muchos políticos que tenían sentencia por delito de corrupción de funcionario y otros, decían pues que la norma había sido específicamente pensada para ellos. Pero bueno, son temas anecdóticos en lo electoral y político. Cristian, ¿hay alguna otra pregunta? A ver, sí, acá hay una pregunta más, estoy leyendo. A ver, leo la pregunta. Una de las causas de la crisis política actual es la perenización en sus cargos de los dinosaurios, tanto en las dirigencias de los partidos y peor aún de los alcaldes y gobernadores reeleccionistas corruptos, que utilizaban sus cargos para beneficio propio. Reelección es sinónimo de corrupción. La continuidad de las buenas gestiones se puede dar si el pueblo elige al candidato del partido gobernante, pero no enquistando en el poder a las personas. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su parecer? Es una opinión muy válida, la legítima, o sea, considero que sí, pues, o sea, en determinados casos la norma puede, o sea, una norma de reelección, una norma reeleccionista puede ser mal utilizada, pero son casos aislados. Entonces, acá hay que separar un poco, y es mi consejo, eh, separar un poco lo que viene a ser el caso en particular de la norma general que nos lleva a nosotros a un entendimiento ya de todo el país, no solamente
Por ejemplo, distritos reeleccionistas como Chorrillos, como Los Olivos, como Chaclacayo, San Juan del Lurigancho, son distritos reeleccionistas. O sea, veamos sobre todo Chorrillos, por ejemplo. Chorrillos no solamente es el señor Millachero, padre e hijo, es también Pablo Gutiérrez. Vayamos a Los Olivos, el señor Felipe Castillo, ahora salió su hijo. También, o sea, son reeleccionistas. Pero digamos, Los Olivos o Chorrillos no nos hacen el Perú completo. O sea, hay que verlo por ese lado también. Y ojo, la crítica que puede hacer a determinados políticos sobre su praxis, bueno, no estoy tampoco aludiendo a los alcaldes antes mencionados, ni Millachiro ni Castillo, digamos, como personas con los calificativos que ha empleado nuestro participante, pero sí me parece que son personas pues que por X razones y sobre todo por la sintonía con su electorado, ha logrado reelecciones y reelecciones que han llamado la atención, ni que hablar de Lucho Bueno en Chaclacayo, perdón, hago la precisión, en Chosica. Más bien Lucho Bueno se postula a Chaclacayo el 2018, fue bastante interesante lo de su postulación a Chaclacayo, no ganó en Chaclacayo. Pero sí, o sea, creo que debemos pensar, más allá de casos en particulares, en la generalidad que debe tener una norma y sobre todo cómo está de calzar con la realidad. Repito nuevamente, el caso de algunos distritos en particular no es el caso de todos los distritos del Perú, ni tampoco provincias, en el caso de las elecciones municipales. Listo. Bien, entonces ya hemos acabado esta sección de preguntas. Bueno, ya por último, agradecer la participación de todos los asistentes a este gran martes municipal. Asimismo, les invitamos a compartir este evento a sus amigos, a sus compañeros que también están interesados en temas municipales, ya que cada martes estamos pues realizando estos eventos, ¿no? Tan productivos, y el día de hoy pues nos estaba acompañando nuestro director ejecutivo, José Teo Alfaro, ¿no? Al cual también le agradecemos bastante su participación. Bien, antes ya de pasar el link de confirmación de asistencia, vamos a tomarnos una foto grupal. Por favor, enciende las cámaras. Armajo, si me puedes ayudar ahí, por favor. Sí, vamos a esperar unos segunditos para que puedan activar sus cámaras y hago la cuenta para la foto. Listo, tomamos la foto en 3, 2, 1 y listo. Ya está. Ya. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la participación. Hasta luego. Bien, A continuación, Sí, correcto. a continuación estamos pasando el link del formulario a través de la caja de comentarios. Por favor, los que no pueden abrir el link, poner sus números de WhatsApp y sus nombres para enviarles por el interno el formulario, ¿no? Muchas gracias.